Bienvenidos amigos, amigas, a una entrega más de la Gran Logia del Rito Escocés Antiguo y Aceptado del Ecuador. Hoy nos trae un tema muy interesante, un tema que causa muchas dudas, causa muchas preguntas. La muerte en sí es catalogado también como un tema tabú. ¿Qué significa esto? Que la gente no habla de aquello, es algo que la gente le tiene miedo de hablar, pero es algo muy necesario. En la vida tenemos dos cosas garantizadas, por lo que escuché otro día, y es los impuestos y la muerte, y es 100% cierto. El día de hoy, como todas las entregas, nos acompaña una voz autorizada para hablarnos de este tema, vinculado al área médica, al área de la salud. Es un maestro masón y también grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado, la cúspide del rito escocés antiguo y aceptado. Y también un hermano que nos va a acompañar este día con sus luces y con su conocimiento sobre el tema de la muerte. Él es Antonio González y él nos va a contar sobre este tema. Primero, ñaño Antonio, quisiera que te presentes, a qué te dedicas, cómo estás en la masonería, qué haces actualmente en masonería y vamos por ahí. Muy buenas noches, gracias mi querido hermano. Mi nombre es Antonio González, soy masón desde hace 28 años. Tengo más años de masón, digamos que he pasado más años en la vida masónica que en mi vida física. Tengo 50 años, 28 años de la masonería. Soy odontólogo de profesión, implantólogo, fanático del ocultismo, el esoterismo y todas las ciencias que siempre han sido un poquito ocultas, un poquito que no se tratan tan fácilmente. Soy maestro masón, grado 33. Soy este rato paz venerable de mi logia y soy venerable maestro de la logia de maestros masones del rito escocés antiguo y aceptado del Ecuador. Gracias, Antonio. En este caso vamos a hablar sobre la muerte. Hay muchas cosas que abordar, hay muchos temas de los cuales hablar, pero vamos a tratar de encauzar este tema desde el inicio. Entonces vamos a entender primero qué es la muerte, qué es la muerte física, cuándo se entiende una muerte física clínica, cuando te dan tu acta de defunción las autoridades competentes a nivel civil de los países. ¿Y cómo se muestra esto? ¿No? Bueno, la muerte en sí, como les mencionaba, es algo que se ve siempre, se ve todos los días. Las personas que están vinculadas al área médica, para nosotros que no lo estamos, pues es, falleció tal persona, falleció alguien, pero ellos lo ven en un día 20, 30, 40 veces. Entonces, eso es importante. Comenzamos por la muerte natural. ¿Qué es la muerte natural? ¿Cómo se produce? ¿Y qué nos puedes contar al respecto? Tenemos que entender algo, que la muerte es un proceso fisiológico. Este proceso es igual que el que pasamos todos los seres vivos. Nacemos, crecemos. En esa etapa pasamos al proceso de reproducción, que lo hacemos todos los seres vivos, desde las bacterias hasta los seres humanos, y pasamos al siguiente, que es morir. Morir no es algo natural, es algo del proceso, algo que lo vamos a tener siempre. Yo siempre les digo a mis pacientes, para todo hay solución, menos para la muerte, porque estamos seguros que esa nos va a llegar algún rato. ¿Cuándo? No sabemos. Entonces es un proceso fisiológico que realmente tenemos que estar claros. Mucha gente la tiene miedo a la muerte. No, es que yo no me quiero morir, yo no quiero hacer. Es algo que no vamos a poder evitar. Y es algo que tenemos que entenderlo desde ese punto de vista. Ahora, la muerte física se da cuando la persona pierde sus sentidos. Hablemos de sentidos de cardiovascular, su corazón deja de latir y ahí ingresan los médicos a tratar de reanimar en los casos que sean una emergencia. Pero en el proceso normal, cuando uno muere, es cuando ya el corazón deja de latir. El rato que deja de latir, deja de fluir la sangre que envía este corazón a todo nuestro cuerpo y ya las células empiezan a perder el oxígeno y todo nuestro cuerpo funciona con ese oxígeno. Automáticamente todo entra en proceso de degradación y empieza a haber la muerte física. Hablando en casos de personas que han tenido accidentes o que entran a un hospital por algún trauma, alguna enfermedad, las alteraciones que se dan, digamos, un accidente de tránsito, una persona puede tener, se le declara muerte física ya cuando su corazón deja de latir.
porque saben que después de eso el cerebro va a dejar de funcionar. Ese cuerpo se lo puede mantener tratando de reanimarlos con RCP y con otras maniobras que manejan los médicos hasta 15 minutos. Si en 15 minutos el cuerpo no reacciona, ya no pueden hacer nada. Mientras estén con los masajes y conectados a máquinas, podrán mantenerlo, pero su cerebro sin oxígeno deja de funcionar. Eso realmente es una muerte física. Y de ahí ya empieza la parte legal, donde que ya pasan el proceso de que ya no están en este mundo físico. Cambian de estado, cambian de lugar. Aquí hay un término médico que estaba investigando, es una enfermedad documentada y, bueno, ampliamente documentada en muchos hospitales, y es la catalepsia. ¿Has escuchado sobre la catalepsia? La catalepsia es una enfermedad realmente donde que bajan los signos, eh, todos los signos que tiene el cuerpo. El latido baja completamente, la respiración baja completamente. Se decía en la antigüedad que mucha gente que había muerto les enterraban y al poco tiempo, por algo, tenían que desenterrarles y encontraban los ataúdes rasguñados. Y desde ahí empezaron a, a tener miedo que pase eso. Entonces, ¿qué hacían? Empezaron a dejar los 3 días de luto después de la muerte. Con esos 3 días se aseguraban que realmente esté muerto. La velación de 3 días que La se hace, ¿no? velación de 3 días. Pero eso, así empezó el proceso. Después de haber pasado esos sustos, estamos hablando hace muchísimos años, cuando la parte médica no tenía los equipos que tenemos en la actualidad. La tecnología que este rato se puede ver absolutamente todo. Porque aunque se nos baje completamente la respuesta orgánica, o sea, la respuesta de nuestro cuerpo, pero con las máquinas conectadas vamos a poder ver que hay, aunque sea un mínimo de funcionalidad. Antes pasaba eso. Entonces, la catalepsia se da. Es una enfermedad eh, que no se escucha mucho. Sí, es bastante, Realmente, es realmente hay muy pocos casos. Yo estaba viendo una estadística, es más o menos de 10,000 casos de muerte, hay uno de catalepsia, y después hace más investigaciones y realmente no, ha sido un mal diagnóstico, pero catalepsia real, uno de 1,000,000, o sea, puede ser ahí. exactamente, realmente no es algo que se da común. Entonces, realmente por eso es que no sale mucho en noticias que ha pasado eso. Y ahora también con los procesos de cremación, que se lo hace casi enseguida, no sabemos si es que realmente estaba en un estado cataléptico o no. Y nunca se sabrá realmente. Y con las personas, aquí viene un tema, ¿no? Hay una escritora, bueno, hay mucha gente que ha tachado a esta escritora de fanática, gente que dice que realmente lo que ella habla pues no es cierto. Y hay testimonios, ¿no? Existe un libro, bueno, lastimosamente tengo que decirlo, es una persona que está vinculada a un área muy religiosa, de extrema religiosidad, es un extremismo religioso. Ella tiene un libro que se llama Revelación del cielo y del infierno. Esta señora se llama Mary Catherine Baxter. Es una persona de los Estados Unidos, podemos decir una norteamericana, que falleció, tiene su acta de función y vuelve a la vida después de 17 minutos, y ella comenta en este libro que ella tiene todo lo que ella vio. Ella habla sobre un infierno real en el cual veía gente que ella conocía, gente que le quería abrazar, gente que le pedía perdón, gente que le pedía que lleve mensajes, y aquí vienen lo que se conocen como las experiencias cercanas a la muerte, que es un tema que, como les digo, ha sido documentado, pero ya hablaremos más del tema. ¿Qué piensas de estos testimonios, Antonio? Estos testimonios realmente no es el único, son muchos. Realmente son muchos. Si uno se pone a investigar, y hay personas que se han dedicado mucho a esta investigación de estas experiencias con la muerte. Y en un gran porcentaje, una de las cosas que ellos ven cuando las personas mueren y por medios médicos los reaniman y regresan a la vida, hay un porcentaje que ha visto esta parte oscura, la parte que da miedo, que da terror, pero normalmente son personas que han tenido en su vida, en este plano físico, algo malo. Ujú. Malo definamos, ¿qué es malo? Malo es que afecten a otras personas, animales o cosas. Quiere decir un asesino, un violador, secuestradores. Esa gente, eh, a ellos ven esas sombras o esa vivencia en el momento de la muerte. Y si uno ve el mayor número
de estudios que han encontrado es lo contrario. Depende mucho de la religión de la persona. Depende mucho de la creencia de la persona. Del sistema de creencias de la persona. Sistema de creencias de las personas. Normalmente se dice que ven una luz y ese camino a la luz y se encuentran con personas familiares, amigos, personas que ya han fallecido, que ya no están en este mundo físico y que ellos se acercan a llevarles. Como también hay otras que dicen que llegan personas que no son eh, nadie conocido. Los denominan seres de luz. Otras personas dicen que son los famosos ángeles de la guarda, que vienen para llevarles hacia el otro camino. ¿Y cuál es ese otro camino, Antonio, para ti? Primero, aquí no voy a hablar nada de religión, Ujú, porque no, esto no es religioso. Eh, toda persona tenemos algo que creemos. ujú, Cada uno nos llevamos a ese mundo. En la masonería nos enseña algo, que debemos respetar a toda tipo de creencia, sea religiosa, filosófica, cualquier creencia es respetable. Personalmente, creo en un Dios. Creo en un Dios, un creador, una energía suprema, que es la que ha creado todo esto. No creo mucho en las religiones, porque han sido muy manipuladas ya por el hombre, pero han hecho bien. Para algo está esa religión. No estoy en contra de la religión, jamás, jamás estaré en contra de la religión. Pero yo sí creo que tenemos algo. Creo en la reencarnación. Creo que al final de este proceso, que es nacer, crecer, tener todas las experiencias en este mundo físico, pasar al siguiente proceso, que es la muerte. Hay una teoría que yo normalmente siempre la o en mis charlas decirlos. Nosotros somos seres espirituales viviendo en un mundo físico, ujú. ¿sí? Porque nuestro cuerpo no es solo el cuerpo físico, tenemos nuestro espíritu, tenemos nuestra alma. Entonces, debe haber algo más tenemos ahí. Entonces sí creo que hay esta reencarnación. Entonces, después de la muerte es este paso hacia la luz. La luz es un símbolo, es un simbolismo. Quiere decir, para mí, y exactamente eso es lo que yo creo, es mi nuevo hogar, mi nueva casa. Una de las personas que más ha estudiado la tanatología es, perdón, siempre me olvido el nombre, Elizabeth Kubler. Elizabeth Kubler-Ross, una enfermera suiza que dio su vida entera a crear y a estudiar todo lo que tiene que ver con la muerte y acompañar a las personas a morir, al buen morir. Ella era una enfermera suiza, tiene libros muy buenos, uno de ellos de la muerte y los moribundos y otro que se llama La muerte, un despertar, que también es muy buen libro, les recomiendo. Tenía que hacer esa aclaración. Exactamente. Y ella es increíble. Y les voy a leer porque esto es palabras de ella. Yo no puedo cambiarlas. Entonces, ella dice que la muerte no existe como final de la vida, sino es como una transición. Dice ella que la muerte es la última mudanza a la casa más perfecta que vas a ir. Es el principio de una nueva vida. Entonces, en base a eso, ¿cómo tenemos que ir hacia la muerte? ¿Cómo tenemos que prepararnos para ir a ese nuevo lugar que vamos a vivir? Hacia donde tengamos que ir. ¿Qué tiempo sea? No sabemos. Si vamos a regresar, eso ya es una creencia, son teorías. Por eso digo la teoría de la reencarnación. Yo creo en la teoría de la reencarnación, yo creo que somos seres que estamos trabajando para estar evolucionando en este mundo, aprendiendo a ser mejores y aprendiendo de todas las experiencias, porque tenemos que vivirlas todas las experiencias, si no, no sabemos qué. Y ahí sí podremos seguir regresando hasta que cierto punto nos quedemos ahí. O sea, hay un punto de no regreso, hay un punto de que se acaban las reencarnaciones desde tu punto de vista. La verdad no creo. La evolución del espíritu no creo. Yo creo que ese final que sería es llegar al centro primordial, a Dios, al uno, al todo. Pero nosotros somos parte de él. O sea, volvemos a reincorporarnos, puede ser tal vez. Para mí, sí. Para mí regresamos acá. Eh, yo desde hace muchos años hago hipnosis, hago regresiones y hemos tenido unas experiencias espectaculares. Espectaculares. Mucha gente dice que la regresión no existe, que es algo del subconsciente.
que las personas lo guardan y son como una película que vieron y se les quedó grabado. Pero cuando nosotros logramos demostrar de cierta forma, ahí es cuando uno se asusta y dice, hay algo más. Así, algo muy breve. Hace unos años, es algo más de unos 15 años más, estoy acá viviendo en Quito 22 años, sería unos 25 años. La familia de unos amigos, el hijo, se volvió loco, rato menos pensado, un guagua de 7 años. Un niño tranquilo, normal, juguetón como todos, y empezó a destruir toda la casa. Nos llamaron, hicimos una regresión, se le pudo hacer la hipnosis, y en la regresión él decía que vivió en España, en la época de la guerra de España, y que él vio cómo les mataron a sus padres, a su hermana, y le mataron a él. Y él estaba preocupado por su tesoro, y ese tesoro se le perdió. Y mediante hipnosis le logramos pedir que nos diga en dónde se encontraban ubicados, en qué parte de España, nos dio con longitud y latitud. Y ahí sí, gracias a mis hermanos Hermanos masones. hermanos masones, pudimos contactar en qué zona estaba ubicada. Pasó un par de meses hasta que me llamaron y me dijeron, encontramos el sitio, sabemos dónde, hicimos una excavación, hay una caja de madera. Abrieron esa caja, limpiaron, tengo yo hasta las fotos, las tengo guardadas completamente, y ahí encontraron una bolsita de cuero con unas canicas de cristal. Esa bolsita nos mandaron acá. Cuando yo la recibí, yo nunca dije nada a la familia. Y justo coincide que el rato que ellos sacaron la caja, el niño regresó a estar normal, tranquilo, como él era siempre. Y me llamaron enseguida a avisar. Y claro, yo sabía a qué hora encontraron en un lado y a qué hora el niño estaba perfecto. Cuando yo fui Con llevando, cambio de uso horario y todo. cambio de horario, la misma hora, mismo momento. Fuimos a esa casa a visitarles y yo sin decirles nada saqué de mi saco y puse la bolsita en la mesa. Y le dije, llámala que baje. Y baja corriendo, ¡ah! Mi tesoro. Y se puso a llorar. ¿Quién sabía de eso? Nadie sabía. Ahí estuvimos dos hermanos, ahí presentes. Éramos los dos únicos que sabíamos, nadie más sabía. Y el niño reconoció su tesoro. Entonces, ahí, para mi punto de vista, eh, me quedé más que seguro que sí reencarnamos, sí Sí, regresamos. definitivamente regresamos. Hay un doctor en los Estados Unidos también que ha escrito mucho sobre el tema, se llama Brian Weiss. Brian Weiss tiene un libro maravilloso que se llama Muchas vidas, muchos maestros. Él es un libro casi casi de cabecera que a nosotros los que nos graduamos de la Universidad de San Francisco nos envían. En el primer semestre nos hacen leer ese libro y nos dicen, revisen esto y de ahí hablamos. Entonces, ahí puedes ver que hay regresiones. Ahí está un profesor mío, entiendo que aún está dando clases, espero algún día volver a verlo, Renaud Neubauer. Él es uno de los en el mundo existen muchos lamas. Lamas son estas autoridades ¿de qué religión exactamente es? Los lamas, del Dalai Lama, todo esto. Ellos son Budistas, ¿no? budistas. Entonces él en Nepal y en el mundo, el Dalai Lama es como la mayor autoridad, pero los lamas son como sacerdotes en todo el mundo y él tiene grado de lama, es increíble. Y él te habla de las reencarnaciones, de las regresiones, es una maravilla. Y aquí es algo que yo les propongo a ustedes que nos están viendo. Por la sociedad en la que vivimos, psicológicamente hablando, hablamos de la hiperracionalización. Y ahora existe el tema de todo quererlo racionalizar. Entonces, si no le puedo dar razón a esto, automáticamente no existe. Eso dicen muchas personas. Pero cuando te topas con casos reales, frontales, que tú los has vivido y que puedes tener la evidencia real, porque el método científico te habla de una teoría, pero la teoría tiene 2 páginas. El estudio, la investigación tiene 40, 50, 70 páginas hablando científicamente, y ahí está ese método de estudio. Y realmente es algo que yo les invito a sacar sus conclusiones. En masonería, nosotros no les vamos a decir, esta es la verdad. La verdad, como decía Platón, es amigo Aristóteles, amigo Platón, pero amiga mía es la verdad. La verdad es eso que puedo contrastar, corroborar, que no será la tuya, tal vez, pero podrías aprender de ella. Es muy importante. Hoy nos atañe un tema y vamos a entrar más en materia, que es masonería, porque el tema de hoy es cómo ve la masonería a la muerte. Y nosotros aquí tenemos que hablar de algo muy particular, que son los ritos. ¿Qué es un rito? Hay muchas personas que malentienden la palabra rito. Rito es
simple y llanamente un proceso sistematizado de pasos que nos comunican un mensaje. Cuando uno va tal vez a un rito funerario católico, ustedes pueden ver que la gente ingresa, se habla en la liturgia, que es eso, ¿no? O sea, son pasos en los cuales se habla en estaciones, se da mensajes, se hace procesos y al final hay una conclusión. Los masones también tenemos un rito funerario. Y ese rito funerario hay una versión, obviamente, y es algo que yo les aclaro siempre, aquí no vamos a revelar secretos masónicos. Los secretos de los masones es algo que se guarda bajo 7 llaves y nunca serán revelados, no deberían serlo y aquí no se revelará. Pero hay un rito funerario que pueden ver las personas que no son parte de la masonería. Y eso es lo que nos va a explicar hoy nuestro querido hermano Antonio. Coméntanos, ñaño. El rito fúnebre realmente es un rito, es una tenida blanca, como se le llama. ¿Qué quiere decir? Es un ritual que está abierto a la comunidad. Normalmente eso se realiza cuando un hermano ha pasado al Oriente Eterno. Quiere decir, ha fallecido y ha trascendido. Nosotros denominamos Oriente Eterno, para que me vayan entendiendo de lo que hablo, lo que sería el cielo, lo que sería estar con Dios, estar con el todo. Eso es el Oriente Eterno. ¿Por qué lo llamamos así? En masonería trabajamos mucho con simbolismo, que es el Oriente. El Oriente es de donde nace el sol y se esconde en el Occidente. Entonces quiere decir, tratamos de expresar que el Oriente Eterno es donde que va a estar todo el tiempo bien, caliente, cómodo. Ahí va a estar. Eso es el Oriente Eterno. Depende mucho, igual, de las creencias de los hermanos. En masonería no, y como insisto, no hablamos de religión, no trabajamos, no es una religión, entonces respetamos todas las creencias de cada uno de los hermanos, pero nosotros las representamos, es un simbolismo, en donde esté, en el cielo, en el cosmos, en el universo, o como ustedes quieran llamarlo, ese es para nosotros el Oriente Eterno. Esta tenida fúnebre, muy marcada, muy fuerte. Nosotros tenemos que entender una cosa. Todos nosotros tenemos dos tipos de familia. La familia con la que nacemos, nuestro padre, nuestra madre, hermanos, nuestra esposa. Y tenemos la familia que escogemos, que nosotros siempre decimos eso. En masonería somos los hermanos masones. Nosotros somos como un engranaje, como una cadena de unión. Esa cadena va unida con eslabones. Cada eslabón es un masón y esa cadena siempre está unida. ¿Qué pasa cuando se rompe esa cadena? Algo falla, algo nos falta para que siga eso. Como que se desestabiliza, ¿no? Exactamente. Entonces, en esa tenida, simbólicamente se dice, esta cadena se rompió, se fracturó, porque un hermano trascendió al Oriente Eterno. Entonces, nos falta aquí, Él nos hace falta. Si hablamos de la parte física, todos los seres humanos tenemos miedo a la muerte y miedo a que nuestros seres queridos se vayan. ¿Sí? ¿Por qué? Ese es un apego emocional muy grande, porque nos creemos dueños, son parte nuestra, entonces nos arrancan, y eso es lo que nos pasa en la masonería. Pero la masonería entiende de otra forma. Sabemos que se arrancó esa cadena, sabemos que ese hermano ya no está ahí para apoyarnos. Las luces del conocimiento, la forma de ser, como él nos lleve, ya no vamos a tener. Pero sabemos que él va a estar mejor. Él está en otro lado. Ese dolor vamos a tenerlo. No podemos decir que no, nadie no tenga pena, no sienta la ausencia de ese ser. Yo creo que a nadie le puede ser tan insensible. Tan indolente, ¿no? Exactamente, no creo que sea eso. Pero sí tenemos que entenderlo, que él va a estar mucho mejor, porque está siguiendo su proceso evolutivo, su proceso natural, que es nacer, crecer, reproducirse y ahora morir. Y ya está en su nueva casa. ¿Quién sabe qué tiempo esté allá? Eso es. Entonces, la tenida masónica, la tenida fúnebre, celebramos la vida de nuestro hermano, recordamos lo que él hizo acá, cómo nos unió y celebramos su vida.
no su muerte. Nosotros celebramos lo que está vivo, lo que Él hizo aquí con nosotros. Y mantenemos ese recuerdo. Tenemos muchos hermanos que se han ido al Oriente, pero siempre lo recordamos. Siempre, siempre se recuerda. Cuando estamos reunidos, nosotros a veces, después de trabajar, salimos a comer algo y ya sale algún comentario y siempre están presentes ellos, porque nos dejaron esa huella. Y una huella que uno lo recuerda con cariño, no con pena. Y a eso es lo que debemos llegar. A la muerte no hay que tenerla miedo, hay que dejar ese apego emocional que tenemos, ese apego a la parte física. Nosotros vivimos en este mundo físico, pero somos seres espirituales. Tenemos que ir hacia allá. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. Aquí tenemos bienes, allá no, allá vamos nada. Hay teorías que dicen que las personas que, por decir, si por un accidente o nacen sin un miembro, sin una pierna, después de la muerte, ellos se ven completos, porque es el ser espiritual que ve completamente su cuerpo. Esa es la teoría. En masonería, nosotros también debemos entender que hay muchos conceptos. Bueno, más allá de la masonería, hay un concepto muy interesante que es el memento mori. El memento mori te habla de que recordar que somos finitos, ¿no? Eso tenía muy presente los grandes filósofos de la antigua Grecia, de la antigua Roma, y hablaban mucho de esto. Si ustedes pueden ver tal vez en las catedrales de Quito, hay cuadros de santos que tienen una calavera siempre mostrándose como la que tenemos aquí. Es una calavera en la mano o una calavera en el suelo o una calavera en su escritorio. Santo Tomás de Aquino siempre salía con una calavera y bueno, muchos santos más. Y si tú le preguntas a un guía turístico o analizas el tema en internet y haces una revisión sistemática de cuál es el significado de esto, es eso, ¿no? Que ellos recordaban y tenían presente que van a morir y trataban de que concientizar actualmente en la realidad, en este momento, en el aquí y en el ahora, que van a morir, les permitía modificar sus conductas en honor, en virtud a saber que van a morir. Tratar tal vez de limar asperezas con alguien, tal vez mejorar alguna actitud, mejorar alguna condición, emprender algún proyecto, quitarse los miedos. ¿Qué me puedes hablar tú, ñaño Antonio, del memento mori? ¿Y qué piensas de eso? Memento mori es prepararse para la muerte, Ujú. para poder llegar bien a la muerte. Porque uno lo que menos quiere es llegar al final de un paseo, de un viaje, cansado, enfermo, porque no nos sentimos bien. Igual cogemos y nos vamos de aquí a Europa. Vamos a pasear y al final allá enfermos no vamos a poder disfrutar. ¿Qué sacamos? ¿Qué mejor es poder disfrutar todo el proceso para cuando regresemos tengamos el recuerdo más bonito? Ujú. Es algo simbólico. Nuestros que nos acompañan siempre. Es más, yo lo tengo en mi casa. Siempre me ha acompañado desde que entré los estudios en salud. Ahí lo tengo. Es un recuerdo que allá vamos. Todos vamos allá. Entonces, como digo, si yo quiero llegar a ese punto, quiero llegar bien. Estar seguro de que algo bueno he de haber hecho. O que por algo me recuerden. Que no me recuerden por algo malo. No me recuerden que ah, por fin se fue. Entonces, algo debo haber dejado, algo tengo que dejar. Y yo creo que el día que me vaya, tendré que hacer eso. Entonces, en masonería, lo que nos dicen es, tenemos que saber vivir para poder llegar a la muerte. Ujú. Olvídense de querer morir bien, vivan bien, porque acá estamos. Disfruten de esta vida, disfruten de este proceso tan hermoso. El rato que logramos eso, podremos estar al final del camino perfectos. Pero si estamos en este momento con problemas, que no salimos, que somos conflictivos, que creamos conflicto interno, externo a todo el mundo, ¿cómo vamos a llegar? Amargados, cansados, y nos vamos a querer ir ya. Y quién sabe que nos toque, porque no aprendimos lo que teníamos que aprender y regresaremos a aprender de nuevo. En el proceso de aprender de nuevo, de quedarse, hay
hay personas que hacen estudios serios sobre este tema. Em, ¿Tú piensas que la gente cuando muere, hay personas que se quedan en este plano? O sea, tal vez lo que se conoce, digamos, en el inconsciente colectivo como la gente que, o sea, está aquí el espíritu, su cuerpo ya no está, pero se quedan en casas, se quedan en espacios, no se pueden ir de ahí, incomodan a la gente que está en esos lugares. ¿Qué piensas de eso? Hay teorías que dicen que las personas que mueren antes de tiempo, que son las personas que mueren por accidentes súbitos, esos espíritus se quedan sin aceptar que ya terminó su proceso en la tierra. Y ellos son los que se quedan marcados. Personalmente voy a decir algo que normalmente no lo digo en público, pero en mi caso pasó algo parecido en mi vida, cuando falleció mi padre. Y ahí empezaron ciertas cosas, ciertos sonidos, y fue un proceso. Él murió en un accidente de aviación. Y empezó, que gracias a eso le cogí gusto a todos estos temas. Ujú. Entonces se formó parte de mi vida. Pero realmente sí, hay estos entes, hay estos espíritus, hay gente que han estudiado, hay personas como Alan Kardec, que tiene muchos libros y es uno de los que más ha estudiado la parte de tanatología, y ellos de las experiencias con la muerte. Y pueden ver que sí, hay espíritus presentes, hay cosas que se dan. Y además tenemos también los cuentos urbanos, Ujú. que ven en lugares, por decir, hospitales antiguos. Hay presencias, ven sombras, ven algo debe haber. Personalmente creo que sí. Sí, aquí en Quito ustedes pueden ir al antiguo hospital militar. Tengo un amigo que es muy escéptico de estos temas, que dice, no, hermano, yo en esto no creo, no es masón. Y yo le digo, verá, si no crees, anda y duérmete una noche en el hospital, el antiguo de las Fuerzas Armadas, ahí atrás del Colegio Mejía, y hablamos. ¿Qué te parece? Yo me tocó un día hacer a mí un trabajo en la universidad para una materia de cine que teníamos y teníamos que filmar un tema ahí. Y bueno, nos quedamos ahí con unos tres amigos, yo no conocía de esto. Justo nos quedamos en un espacio que nos brindaron los guardias de seguridad, se reían de nosotros y decían, en 2 horitas les vemos llorando en la garita del guardia. Y nosotros no creo, pues así, fuimos fumando, conversando todo. Y dicho y hecho, medianoche corrían, se escuchaba cómo corrían camisas, gente gritaba, gente se caía, caminaban, era espantoso y no habíamos tomado nada, o sea, solo estábamos conversando, tenemos que hacer un trabajo. Y fue así. En virtud de esto, ¿tú crees que o has tenido experiencias de este tipo? Escucharles, verles. Y la Bastantes. gente, ¿cómo les logra ver? ¿Hay un proceso para eso? Sí, yo he estado en esto, como digo, toda la vida me ha gustado, que me formé en este mundo y aprendí a estudiar muchas cosas y conocí mucha gente y hemos podido andar por todo lado, experimentando, escuchando, viendo y estudiando. Y hemos logrado, se ha visto muchas cosas, se ha sentido muchas cosas. No todos sentimos, no todos somos tan sensibles. Hay personas que son mucho más sensibles, que lo sienten inmediatamente la presencia de algo fuera de lo normal, fuera de lo normal. Son temas medio difíciles de conversar, pero personalmente 100% creo. ¿Tú crees en los mediums, en la gente que se contacta con estos seres? ¿O tal vez tú crees que hay otros seres de bajo astral que tratan de a través de eso canalizar y dar mensajes? ¿O cómo es el tema? A ver, la gente que se comunica de los dos lados, ¿no? Hay los fraudes Claro. que vienen solo para sacar un rédito económico y hay gente que sí tiene ciertos contactos, ciertas cosas que han pasado. Los que nos hemos formado en la parte científica, mi profesión es por estudios científicos, tenemos que ser todo lo que es tangible, todo lo que se toca, todo lo que se ve, pero alguna vez tuve el gusto, no sé si recuerdan ustedes, les mostré una foto que yo tengo en mi computador, que es tomada por mí, por un celular Kyocera de los primeros mm, que salían y sale una foto, algo hay ahí y todo el mundo vio. Sí. Y no es una foto manipulada, no es nada, es una coincidencia. Entonces, no fui el único que estuvo ahí, estuvimos alguien más, un grupo de personas, es más, estuvieron médicos y fue el susto y eso fue en el Hospital del IES en Cuenca, justo lugares donde que normalmente hay mucha gente ha fallecido, mucha gente ha sufrido, hay mucho dolor. En esas zonas es donde que más se concentra eso. ¿Tú crees que se debería contactar a un muerto? ¿Crees que eso está bien?
¿Crees que es real? ¿Crees que es posible? Yo creo que es posible, pero ahí sí sale otra pregunta, ¿para qué? Entonces, yo creo que si estamos en esta vida, no tenemos que contactar cosas o traer cosas que si no, no lo necesitamos. Se han hecho cosas, se han hecho, pero de todo depende, todo depende. Realmente respeto mucho ahí, porque ahí sí ya entra mucho la parte religiosa y de la creencia de las personas. Y podemos afectar y se van a no asustar, sino se van a sentir atemorizados. Esto, primerito, no es masonería. Claro, Eso no es masonería. Tiene nada que ver con masonería. Estos son ciencias ocultas, es otro tipo de educación que más bien ha sido que un grupo de masones que nos reunimos y coincidimos que tenemos ese gusto y hemos ido un poquito por ese camino a estudiar un poco más. Pero hay muchos que no, que son muy científicos. Hay personas que piensan, ven otro camino, el camino literal, que estudian mucho, leen mucho, pero novelas y otras cosas, la historia, geografía, pero nada de estas ciencias ocultas, ciencias que no son muy conocidas, más que nada. ¿qué le recomendarías a una persona que tal vez en un estado crítico, triste, depresivo, ansioso, etcétera, de tal vez haber perdido un ser, un familiar, un ser muy cercano, muy querido, y trata de conectarse con esta persona como sea, trata de hacer investigaciones, trata de hacer tal vez conjuros, temas de ouijas, temas de contacto a otros seres, el tema de esta copa en la mesa y situaciones. ¿Crees que eso es recomendable para una persona? ¿Crees que hay que hacer una preparación previa? ¿Crees que tienes que tener conocimientos tal vez en magia ceremonial o algo así? ¿O cómo es el tema? Yo creo que sí se debería tener un poquito de preparación, estar psicológicamente eh, ubicado. Si una persona está alterada por la pérdida de un familiar, no es bueno meterse en eso, porque es muy fácil que lo lleven por donde no es. ¿Cómo le deben por donde no es? ¿Quién? Pueden engañar. ¿Las personas o Las algún personas, ser que no, te... las personas. Te guían, si les hacen, entre comillas, de espiritismo o cualquiera de esas formas para poderse comunicar, ellos pueden guiar y manipular ese, sabiendo qué es lo que quieren. Y es lo que ha pasado mucho. Entonces, no es algo que debemos estar haciéndolo porque sí. Yo creo que ese mundo no hay que tocarlo mucho. Hay que ir con cuidado. Hay que ir con cuidado. Pero, insisto, a veces ese roce puede afectar las creencias, la forma de las personas. Prefiero yo evitar mucho esos tipos de comentarios, Ujú. más que nada por ese sentido. Respeto mucho. Yo creo mucho en esas cosas, pero ¿qué sacamos? Estamos aquí nosotros para aprender otras cosas. ¿Por qué queremos aprender algo que ya vamos a aprenderlo después? Estamos en un proceso. Como les decía, es un proceso natural. Estamos en el proceso entre el nacimiento y la muerte. Estamos en el crecimiento y la reproducción. Todo lo que nos lleva ahí, que es esta gran vida. Disfrutemos de esta vida. ¿Para qué nos preocupamos con lo que va a pasar después? Algún rato tiene que pasar. Como siempre nos decían cuando uno era niño y uno decía, quiero ser grande. Decían, ¿para qué? ¿Qué saca ser grande? Disfruta, aprovecha lo que estás de este momento. Ya cuando te toque, ahí sabrás. Ahí veamos esas cosas. Entonces es preferible mantener esas cosas con calma, con tranquilidad. La vida es hermosa. Tenemos que vivir esta vida. Tenemos que compartir esta vida, disfrutarla. Yo siempre hago una analogía. Adoro el chocolate. El chocolate es mi vicio más grande. Algo que disfruto mucho en esta vida es eso. Entonces yo siempre pienso, ¿por qué voy a dejar de disfrutar ese chocolate? Por buscar algo nuevo, que algún rato me voy a encontrar. Dejemos, algún rato voy a probar. Y eso será el proceso natural y claro, yo creo que hay que ser sistemático, como es lo que hablamos siempre en masonería, cómo tú puedes aprender a dividir si no sabes primero restar, o cómo puedes multiplicar si no sabes sumar, etcétera. Y es eso. Y bueno, la masonería, ese es un mensaje importante. La masonería lo que te enseña es a respetar procesos. Y yo creo que la muerte también es un proceso que hay que respetar.
Adentrándonos un poco más en el tema médico-científico, hay un doctor español, hasta donde tengo entendido, creo que es de apellido Segarra, Manuel Sáenz Segarra. Manuel Sanz Segarra, correcto. Y este señor, bueno, este médico, él ha trabajado en el área de urgencias médicas, en el área de cuidados intensivos, y él tiene muchas experiencias de personas cercanas a la muerte, personas que relatan, por ejemplo, cómo ellos pueden ver el salón donde les estaban operando, el quirófano, pueden ver a sus familiares llorando, y luego de alguna manera tal vez milagrosa, podría decirse, regresan a su cuerpo y luego comentan esto a sus familiares y bueno, si te lo cuenta el hijo del vecino, pues tal vez lo dudas, ¿no? Pero si te lo dice un médico que ha estado encargado y le hacen entrevistas en todo el mundo, en cadenas muy importantes como CNN, como la NBC, también vi en Londres, y entre otros espacios muy reconocidos, y da charlas del mismo tema, bueno, también en el MIT, imagínate, o sea, no es que va el hijo del vecino, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, él te cuenta estas cosas de su experiencia y lo tiene documentado. ¿Tú crees en esto? ¿Has visto esto? ¿Sabes de quién te hablo? ¿Cómo es el tema? 100% creo. Yo le sigo mucho a este doctor, Manuel Sáenz Segarra. Él es médico cirujano en España. Él trabaja es profesor y tratante del Hospital de Belviche, exactamente, sí, pues dijo bien, de la Universidad de Barcelona, España. Ujú. Eso sí me traje anotado porque no me acordaba de qué universidad es exactamente. Él es un médico netamente científico Ujú. y él expresa eso. Toda su experiencia científica, él dice que él no ha tenido una experiencia personal de algo que no sea natural y que no sea comprobado científicamente. Él empieza con los estudios de esto porque se daba cuenta que no hay ciertas cosas que no entiende. Ujú. Y si uno le sigue a él en YouTube, él sale por YouTube mucho y tiene ahí una entrevista que habla justo de la muerte. Y en esa entrevista él cuenta el relato de una colega de él que trabajaba en el mismo hospital, que tiene un accidente de tránsito y llega por emergencia y él era el que le estaba reanimando, dando RCP y algunas cosas y pasó el proceso, estaba ya con muerte médica, muerte física, ¿sí? Cuando ya llega el monitor del corazón y la rayita completamente y le lograron reanimar. Al reanimarle, al pasar todo eso, ya esta paciente se empieza a recuperar y él se acerca a hacerle una pregunta y le dice, quiero preguntarte porque estoy investigando. ¿Qué viste? ¿Qué te pasó? Entonces dice, yo vi todo, es la respuesta de ella. ¿Y qué todo? Dice, tú me estabas dando, me inyectaste una inyección directamente al corazón, adrenalina al corazón. La doctora tal, que era hematóloga, le estaba poniendo sangre. El anestesiólogo estaba viendo todo lo que sucedía ahí. Y a la vez veía, le relató lo que pasaba en la sala de al lado. Absolutamente todo. Entonces, todo lo que él habló, él sale de ahí. Decía, bueno, claro, ella le conoce a cada doctor, cada enfermera que estuvo ahí, nos contó todo el proceso, cómo pasó y cómo lo que nosotros hacíamos. O sea, ella vio de afuera y es lo que decía. Y fue a ver en la otra sala y a preguntar y a ver en las cámaras de video y veía que pasó lo mismo, todo exactamente lo que ella contaba, pero a la misma hora. Lo que él saca de resultado de esto, y se ha demostrado ya en otros ejemplos asimismo, que el cuerpo, que el espíritu, cuando deja el cuerpo, pasa a un plano que es atemporal, que quiere decir que no hay tiempo. Entonces ese espíritu está aquí y está allá. Vio lo que sucedió en una cosa, en un lado y vio lo que sucedió en otro lado. Y es un, o sea, ¿y cómo puede pasar eso? O sea, es imposible. Si el cuerpo estaba aquí, y allí es cuando él empieza a estudiar, a estudiar, a estudiar y seguir viendo. Y empieza a seguir más casos, a ver de la literatura, a buscar en Estados Unidos y tiene una casuística increíble, una casuística loca, loca, loca. Y él también demuestra, entonces eso dice, la explicación, cuando pasa esto, cuando el espíritu se separa del cuerpo, puede estar afuera y verlo. Y vio todo, absolutamente todo, comparable con lo que sería un viaje astral, que en el viaje astral también es algo atemporal. Para la gente que practica eso, ¿Tú practicas viajes astrales?
practicaba. Muchos años he dejado. Ok. Y una de las experiencias justo a eso iba. Yo en esos tiempos vivía en Cuenca y lo que hice un día de esos, me puse a meditar, hice el proceso y el rato que regresé, yo me acuerdo exactamente en la casa de mi hermana, acá en Quito. Ella estaba sentada en la mesa, el esposo, mis dos sobrinas y mi madre. Entonces yo decía, miércoles, ¿será? ¿Qué pasó? Teléfono, hola, no me digas nada, estás vestida así, asado, asado, estás sentado, estás comiendo esto, esto, esto. ¿Cómo sabes? Ok, gracias. Wow. O sea, ahí empecé a estudiar un poco más. Si hay formas de hacerlo, eso no es simple, hay que trabajar mucho, hay que meditar mucho. Hay muchas escuelas que nos enseñan a eso. Entre los libros más famosos de Muldoon y Carrington, El viaje astral o plano astral, es espectacular, porque enseña todo lo que uno puede llegar a hacer. Pero es algo que no es un juego y es algo que podemos hacerlo voluntariamente ciertas personas o que hacemos todos muchas veces en el sueño, cuando dormimos. ¿Sí? Cuando dormimos tenemos eso, que el espíritu se separa. Y hay películas, libros, donde que hay muchos relatos que indican esto. ¿Cuáles serían del viaje astral? Poder decir tal vez, esto es verdad, esto es mentira, porque hay muchos mitos también alrededor del viaje astral, pero también muchas verdades. Para ti, ¿cuáles serían tal vez un top 2 o 3 de los mitos y las verdades de los viajes astrales? Hay gente que dice muchas locuras, por eso te pregunto. Que viajas y llegas a Marte, Eso es mentira. para mí no creo que sea posible, porque primero no conoces Marte, ¿a dónde vas a ir? Normalmente el espíritu va a los lugares que tú conoces. No se aleja más de las zonas que tú tienes un control de conocimiento. O sea, puedes viajar por todo el sector. Esa es una de las teorías que existe. Entonces vas a los lugares donde que tú conoces y puedes reconocer las cosas. ¿Sí? Entonces no puedes usarlo como un medio de transporte para decir no conozco tal lado y me voy a ir a ver. Eso no existe. La verdad no creo. La verdad no creo. Asimismo, yo siempre cuento, teníamos un gran maestro, no masón. Él era ya falleció. Él se comunicaba con nosotros con celulares, le decíamos nosotros, pero en ese tiempo no teníamos celulares, sino en el sueño. Y él nos decía, mañana en la esquina de tal calle y tal calle nos vemos. Y nos despertaba, ¿qué pasó? Y en el sueño le veíamos a él, le vimos, y no éramos uno. Rato menos pensado ese día, a esa hora, 7, 8 personas estábamos reunidos en esa esquina, viéndonos la cara y riéndonos. Y él llegaba y decía, ¿qué tal mi teléfono? ¿Les gustó mi teléfono? Entonces, cosas así. Y yo sé que si es que este podcast ven algunos hermanos se van a estar riendo, Yo te mando grabado para que les envíes. porque es un tema que vivimos mucho. Entonces, eso nos pasó. Entonces, hay algo más. ¿A qué llegamos desde la masonería después de la muerte? ¿A dónde vamos? ¿Hay un cielo? ¿Hay un Valhalla? ¿Hay unos Alpes suizos? Como decía la doctora Kubler-Ross, ella decía que lo más hermoso que tú conozcas, eso va a ser el cielo para ti. Como ella era una enfermera suiza, pues ella decía, lo más hermoso que he visto yo es los campos y los Alpes suizos. Entonces, para mí ese es el cielo. Y ella decía que ahí va a llegar. ¿Y qué es el infierno? Decía, yo una vez estuve en la India, vi el Ganges y me pareció horrible y eso va a ser el infierno para mí. Hablamos aquí de un concepto interesante, una dualidad, cielo, infierno, oscuro, claro, día, noche, etcétera. ¿Tú qué crees? Y desde tu conocimiento masónico de más de 25 años, 28, como nos decías, para la masonería, ¿qué hay después de la muerte? Y para ti, después de esa respuesta, ¿qué hay para ti después de la muerte? Para mí la muerte, primero, como decía desde el principio, es un proceso fisiológico que vamos a llegar todos. Y después de eso, no hay a ciencia cierta un conocimiento exacto que hay, porque no podemos comprobar 100%. Todas las pruebas que nos han dado, esa gente que ha tenido ese viaje, que ha muerto por esos segundos, ellos dicen, y claro, es atemporal, como les decía, porque ellos vivieron cosas que pasaron mucho tiempo, como horas, y realmente fueron 2, 3 segundos que estuvieron con muerte física.
Entonces, claro, pasaron allá y vieron una luz, vieron que regresaron su familia, vieron mascotas a las que más apegadas estaban. Entonces, normalmente yo creo que ese cielo, ese, es una forma de expresarme, ¿no? Ese más allá, es eso, es la paz que uno encuentra, la felicidad total. Como decía Elizabeth Kumbler, su nueva casa, pero la mejor casa de todas, es donde que va a estar bien, porque ya no va a vivir y no va a estar con las preocupaciones físicas que tenemos. Como decías tú, no nos hacemos al lado ni de los impuestos ni de eso, y peor de los bancos. Claro, exacto. Entonces, eso es, allá no vamos a tener nada de esas preocupaciones. Ahora, ¿qué tiempo estaremos allá? Todavía no sabemos. Lo que sí, y eso sí quiero ser claro, para tener esa muerte tranquila, con calma, tenemos que tener una linda vida. Tenemos que vivirla bien. Tenemos que tratar de ser buenas personas, pero vivirlo en todo sentido. Tener las experiencias completas. No sacamos nada. Tenemos que aprender a amar. Yo personalmente agradezco haber estado y estar en mi familia. Aprendí mucho de mi familia. Cosas buenas, cosas malas. Y de mis dos familias hablo. De los masones, lo que hemos crecido aquí con mis hermanos. He aprendido mucho. He aprendido a tamizar, a tratar de sacar lo mejor de lo que uno va aprendiendo. Y eso yo sé que me va a llevar a una buena vida. He aprendido a amar. Agradezco muchísimo eso. Uno de ellos, a mi hijo, creo que es el ser que más quiero. Eh, no es el único, pero es el que es parte mía. Entonces el amor es directo. Insisto, mi madre, mis dos hermanos, mi familia, mi expareja, lamentablemente, mis exparejas, perdón, porque han sido parte Del del, camino, del del camino, proceso. es el proceso. De mis hermanos, a todos mis hermanos les quiero y cada vez que les veo les doy un abrazo, pero con cariño, con amor. No es así, no, es con cariño, es sentir esa energía y tratar de hacer eso con todo el mundo. Claro que no podemos con todo, siempre hay un choque energético, algo que con unitos es preferible hacernos al De un ladito, ladito. pero realmente la vida se trata de eso. O sea, llegar a esa muerte, bien, que nos recuerden. Pero eso sí, personalmente, yo ahí sí le hago a lo que el cantante Pedro Capo, Pedro Capó. de la fiesta, Sí, la sí. canción esta, la fiesta, así yo creo cuando me muera. Yo no quiero funerales, yo no quiero que lloren por mí. Que hagan fiesta, hagan vinos, unas buenas carnes y se acuerden lo que pude hacer, lo que les pude haber dejado, alguito de felicidad, de conocimiento, un buen recuerdo. Eso quiero. No quiero que estén llorándome, no quiero que estén eso. Eso es lo que yo digo, eso es lo que yo deseo. Capaz alguien que me haya querido sienta esa pena y llore, que es natural, es normal. Pero personalmente no quisiera eso. Más bien, y yo siempre he dicho que el día que yo me vaya, eso sí he pedido y a todo el mundo he pedido, que mis restos, mis cenizas me dejen en el Cajas, en Cuenca. Yo soy de allá y creo que pasé gran parte de mi infancia, parte de mi vida amado esas montañas. Es parte de mí esa naturaleza. Ellos me vayan a votar por allá, rapidito. Y eso sí, a todos mis hermanos me ir despidiendo. Todo el mundo sabrán el día que yo me vaya. Pero eso, con felicidad. Eso es para mí la muerte. La muerte no puede ser tristeza. Tenemos que festejarlo. Hay muchas escuelas iniciáticas y religiones que hacen eso, que mueren a alguien y es a la fiesta, al baile. Y claro que lloran, que les duele, pero tienen que ese ser poder trascender tranquilamente y no estarse preocupando de dejar a los de acá mal. Es mejor que se vaya con calma. Y llegue a ese plano espiritual. Para ir cerrando, yo quería hacerte una consulta y sobre todo, ¿cuál es tu punto de vista de lo siguiente?
Mi padre trabaja mucho en tanatología, él es psicólogo clínico, es pastor angélico también, pero tiene una formación psicológica importante y también es terapeuta familiar sistémico. Él trajo el proyecto de capellanía hospitalaria acá, trabaja en el Los Andes y en el Hospital Metropolitano. Él dirige ambos programas en este espacio y algo de lo que se ha traído de los Estados Unidos, de la Universidad de Jacksonville en la Florida, eh, es algo que se llaman las voluntades anticipadas. Son realmente algunos procesos, entre esos, para que se hagan una idea. Antes aquí tú en el hospital Carlos Andrade Marín fallecías y te entregaban a los familiares la ropa y todo, las pertenencias personales en una funda de basura y tenga. Entonces, eso no es digno. Por ejemplo, en los Estados Unidos se busca, es como una caja de una camisa, imagínense, una caja larga que tiene cómo visualizar lo que tiene adentro, se hace esta entrega, hay un proceso para dar la noticia a la familia y un proceso psicológico de contención a estas personas. No, en el hospital, en sus hospitales públicos, lastimosamente hasta el día de hoy, venga, vea, se murió su papá, váyase, o sea, es terrible, pero ahora es otro proceso el que se hace en ambos hospitales que les mencionaba. Hay una dignificación de la muerte. Y uno de los procesos también que se ha traído es el tema de las voluntades anticipadas. Entonces, las voluntades anticipadas son qué yo quisiera para mi funeral. Obviamente el tema legal de testamentos, de herencia, etcétera, es un tema, ¿no? Pero lo demás, las voluntades anticipadas, es un formulario que tiene preguntas como, por ejemplo, yo quiero ser cremado, sí o no. Yo quiero que estar intubado, sí o no, en qué punto yo ya no puedo tomar decisiones sobre mi vida y tal persona va a tomar esta decisión, obviamente hablando con esa persona. ¿Quién quiero yo que vaya a mi funeral? ¿Quién no quiero que vaya? ¿Qué palabras quiero que se digan? ¿Qué música quiero que toquen? ¿Dónde quiero ser enterrado? Etcétera. ¿Tú crees que se debe tener una preparación como la que te menciono para la muerte? ¿O tú crees que esto te debe llegar un día y luego organizarte ese rato? ¿Cómo crees? Ahora una pregunta. Igual te voy a contestar con una pregunta. ¿Qué sacas preparando todo tu momento de ida si ya no vas a estar aquí? Para la familia. El tema es que a veces es una papa caliente para la familia. Exactamente. Es por Ya, eso. no es tanto lo que uno suceda. Insisto, en mi caso, yo deseo que mis restos, que me cremen y vayan a dejar porque ni siquiera me ¿Y vayan a enterrar. lo has hablado con tu familia de esto? Sí, siempre. Lo tienen claro. Tienen claro, ellos saben. Y yo siempre les digo, tienen que irme a mí en el caja. Toditos saben, todos saben. Y es más, el rato que escuchen eso se van a estar riendo. Porque saben ellos clarito en dónde quiero que me vayan a dejar. Y si es que no pueden, ¿qué puedo hacer yo? ¿En qué me va a afectar el no que vaya mi ceniza a estar allá? Entonces Claro, no puedo preocuparme por cosas que no están bajo mi poder. Yo me preocupo de lo que puedo controlar. Lo que no tengo control, no puedo. claro. Entonces, personalmente, insisto, es algo que yo quisiera. Igual, yo quisiera que hagan una fiesta. Fiesta, así de ley. Y toditos los que me conocen aquí, que el rato que me vaya, que más seguro, capaz, mire, antes que ustedes, por la edad, ya saben, hagan fiesta. No quiero que me hagan una tenida masónica, fúnebre masónica, no, hagan una fiesta. Y acuérdense y ríanse de estos mismos, de estas bromas, de cómo se les molesta, cómo se les hace trabajar, cómo se les hace hacer cosas. Eso tienen que acordarse. Pero ¿y si no lo hacen? ¿En qué me va a afectar a mí? Si yo ya estoy trascendiendo a otro plano, a otro proceso. Ya esto viene mucho más de la religión. Claro, Ya influye mucho en la religión. Y como digo, yo en ese tema no me meto, personalmente respeto muchísimo. Yo sé que si es que mi madre quisiera algo, pero yo sé que ella no va a querer porque tiene más o menos mi pensamiento en ese sentido. Es más, alguna vez, hace aproximadamente un año, tuvo que un proceso quirúrgico y me dijo de frente, eh, si es que me tienen que conectar a máquinas y cosas, ya sabes qué hacer. bueno, esa es una voluntad anticipada. Exactamente. Yo no quiero eso y En te el lo dice caso en de vida. ella, yo sé que eso yo lo iba a cumplir, Claro, porque sé, sabiendo que ya no hay nada que hacer, pero sabiendo que si es que hay un 1% de posibilidades de que ella regrese, yo voy a hacer ese, todo para ese 1% regrese. Pero si es que ya no hay cómo, no hay cómo. Entonces, tomar una decisión, ¿cómo decir? Preparar ya
¿Cómo quiero que me hagan, que me cremen, que me entierren? Ahora, ¿quién me dice que voy a morir aquí? Y si muero en un barco, ¿cómo me van a cremar? Claro, imposible. Me muero en un avión. O sea, no tenemos control de eso. Es una cosa lo que uno quiere, otra cosa es lo que va a suceder y lo que muchas veces no sucede. Ujú. Hay veces que uno va, lo que nos pasó creo que a casi todos, entramos a la universidad, a los que tienen que dar ahora actualmente el examen para ver que yo quiero seguir derecho y no saqué los puntos para derecho, pues me tendré que ir a lo que llegue, ¿no? Es que es así y así nos ha tocado. Sí, la vida da vueltas, da cambios y creo que uno tiene que aprender a vivir con eso. Em, para el mensaje final, Antonio, ¿cuál es tu mensaje final para los que nos ven? Queridos amigos, vivan, disfruten de esta vida, vivan cada día como si fuera el último, que no sabemos qué va a pasar mañana. No sabíamos que iba a llover, como está lloviendo este momento. Entonces, tenemos que vivirlo y no frustrarnos. Eso principalmente. La muerte va a llegar. Lo que sí, cuando fallezca alguien muy cercano a ustedes, tengan ese duelo. Es necesario. Es necesario desprenderse de ese ser que está ahí, porque nos va a doler. Pero siempre tengan consciente, siempre eso adentro, que va a un lugar mejor y ya está descansando. Y a eso es, vamos a ir todos. Así que vivamos la vida felices y en familia. Y la última pregunta, ¿para ti la muerte es el final, el inicio o un final y un inicio? Para mí el principio de todo. El principio. Con eso nos quedamos. Gracias amigos por habernos acompañado. Sí, el tema de la muerte, como siempre les decimos, es algo real, es algo que sucederá y entre más rápido lo conversemos, lo asimilemos, lo entendamos y hagamos estos procesos, como nos comentaba Antonio, de responsabilidad ante la familia, el tema de herencias. Se ha visto muchos problemas, familias que se han amado a muerte, luego se odian a muerte, en una muerte física, porque se pelean por herencias, etcétera. Y bueno, realmente no dejarle una papa caliente a la familia, eso es lo más importante. Para eso es tener este tema, estas conversaciones, tener muy claro qué se va a hacer y bueno, y si se puede hacer, a buena hora, y si no, pues así es la vida. Gracias amigos por acompañarnos, gracias a la gente de YouTube que puede vernos, pueden seguirnos aquí en esta cuenta en etapa 3. También estará subido a Spotify el podcast y con nosotros será hasta la siguiente entrega. Muchas gracias.